Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, ha definido casi 2 milenios de historia, de poder y de fe. Un tema fundamental. Totalmente. Hablamos de la idea de que Simón Pedro fue el primer papa. Y para eso tenemos sobre la mesa un análisis bastante denso. Así es. La fuente principal que vamos a desglosar es un texto llamado El mito de la sucesión papal. Y su método es la exégesis. Exacto. O sea, no se queda en la superficie, sino que va al idioma original, al griego, al contexto, y desarma los textos palabra por palabra. Busca ver qué significaban para la gente que los escuchó en ese momento, ¿no? Justo eso. Y es clave aclarar nuestra misión aquí. No vamos a decir si esto es verdad o mentira ni a tomar partido. Para nada. Nuestro trabajo es simplemente entender los argumentos que presenta este documento. Somos como detectives del texto. Seguimos las pistas que nos da. Es un viaje al origen de una idea que, sin duda, cambió el mundo. Y todo empieza con unas pocas palabras. Pues, empecemos por ahí. Todo el edificio se construye sobre Mateo 16:18. El famoso pasaje. Sí, cuando Jesús le dice a Simón, «Tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi asamblea». A simple oído parece un juego de palabras claro, ¿no? Pedro, piedra, la base de todo. Parece, pero el análisis que tenemos aquí dice que si uno sabe griego, la cosa no es tan sencilla. A ver, explícanos eso. Bueno, el argumento central de la fuente es que ahí está la clave de todo. En el griego koiné, que es en el que se escribió, esas dos palabras, Petros y Petra, no son sinónimos. Ok, empecemos con la primera. Petros, Petros, es un sustantivo masculino y se refiere a Simón, a la persona. Exacto, y su significado es piedra pequeña, un guijarro, una de esas piedras sueltas que uno puede tomar con la mano. Ok, Petros es una piedra manejable individual. ¿Y la otra palabra? Petra. Ahí está el gran contraste. Petra, es un sustantivo femenino, y su significado es radicalmente distinto. No es una piedrita. Para nada. Es una roca maciza, un acantilado, un lecho de roca. Es la base sobre la que construirías una fortaleza, algo inamovible. A ver, para que quede claro, no es una diferencia sutil, es como la diferencia entre un canto rodado y una montaña. Exacto. Entonces la fuente se pregunta, ¿por qué usar dos palabras tan distintas si se referían a lo mismo? Claro, es una pregunta lógica. Ese es el corazón del argumento. Si la intención era decir que Pedro, la persona, era el fundamento, la gramática griega tenía formas muy sencillas de hacerlo. Podría haber repetido la misma palabra. Claro, tú eres Petros y sobre este Petros. Pero el texto deliberadamente crea un contraste. Pone la piedrita, Petros, junto a la montaña, Petra. Entonces, si la roca gigante no es Pedro, ¿qué es, según este análisis? La fuente argumenta que la respuesta está justo en el versículo anterior. Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro responde. Pedro da la gran confesión. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Según este análisis, esa es la Petra. Ah, ya veo. La roca maciza, el fundamento inamovible, no es el hombre que puede fallar, sino la verdad monumental que acaba de declarar. La fundación no es el mensajero, sino el mensaje, la revelación de quién es Jesús. Exacto. Y lo que es fascinante y que la fuente subraya es que para cualquier oyente judío del primer siglo, esta idea no sería nueva. ¿Por qué? Porque el término la roca, como metáfora de Dios, ya estaba muy establecido en sus escrituras. Claro, en los Salmos, por ejemplo. Sí. En Deuteronomio, en los Salmos, se habla de Yachihuahua como la roca de mi salvación. Es más, el apóstol Pablo en Primera de Corintios identifica directamente a esa roca espiritual con el Mesías. El concepto ya estaba, digamos, ocupado por una figura divina. Justo. Entendido. El argumento del lenguaje es potente, pero la cosa no termina ahí, porque justo después le dan a Pedro las llaves del reino. Y el poder de atar y desatar. Eso suena a una autoridad ejecutiva muy, muy concreta, un poder único. Sí, y el documento analiza esto con el mismo detalle. Empecemos por las llaves. Ok. La fuente las interpreta no como un símbolo de poder monárquico y perpetuo,
sino como como la herramienta para una misión muy específica e inaugural. Un rol de portero, de abridor de puertas. un abridor de puertas. ¿Cómo es eso? La idea es que Pedro fue el encargado de abrir la puerta del Evangelio a dos grupos clave en un momento histórico concreto. A los judíos y a los no judíos. Exacto. Primero a los judíos en Pentecostés, con su discurso en Hechos 2. Y un tiempo después la abre para los gentiles, los no judíos, en casa de Cornelio, en Hechos 10. Y una vez cumplida esa función, Una vez cortado el listón, digamos, la fuente destaca que no hay ninguna parte en las Escrituras que diga que ese juego de llaves se hereda o se pasa a un sucesor. ok, un rol cumplido, una misión histórica, no un cargo heredable. Pero el poder de atar y desatar, eso suena mucho más que abrir puertas, suena a legislar. Sin duda. Y aquí es donde el análisis presenta lo que considera la evidencia más demoledora. A ver, Es cierto que en Mateo 16, Jesús le da esta autoridad a Pedro de forma individual. Nadie lo discute. pero, Pero la historia no termina ahí. Si uno sigue leyendo, solo 2 capítulos después, en Mateo 18, versículo 18, Jesús vuelve a usar exactamente la misma frase. la misma. Las mismas palabras sobre atar y desatar. Pero esta vez el destinatario es completamente diferente. Ya no se lo dice solo a Pedro, Un momento, no me digas que se lo dice a todos. se lo dice a todos los discípulos. Y la fuente recalca que no hay ambigüedad posible, ¿Cómo lo sabemos? porque el texto griego usa los verbos en plural, todo lo que atéis y todo lo que desatéis. La autoridad se concede al grupo entero. Eso es un bombazo. A ver si entiendo. Lo que se presenta como la base de la autoridad única de Pedro, ¿Sí? un par de páginas después resulta que es una autoridad que se le entrega a todo el grupo de discípulos. Esa es la lectura textual que presenta la fuente. Es un cambio de juego total. ¿Cómo es que no se habla más de eso? Bueno, el documento sugiere que históricamente se ha puesto un foco inmenso en el capítulo 16, mientras que el 18 a menudo se pasa por alto. Pero la implicación es clara. Según este análisis, sí. La autoridad para tomar decisiones reside en la Asamblea de Creyentes, un modelo colectivo, no una monarquía. Bien, tenemos el lenguaje y la autoridad compartida. Pero la prueba de fuego está en la práctica, ¿no? En el día a día, ¿trataban los demás a Pedro como un papa? ¿Actuaba él como tal? Justo a eso va el documento. Examina momentos clave y presenta 3 casos que, según argumenta, contradicen la idea de una supremacía papal. ¿Cuál es el primero? El Concilio de Jerusalén en Hechos 15. La primera gran crisis de la Iglesia. Tenían que decidir si los nuevos creyentes no judíos debían seguir las leyes de Moisés. Un debate que podría haberlo roto todo. Y en ese concilio, Pedro se levanta y da un discurso clave. Su opinión es importante. Muy importante. Pero, y este es el punto que resalta la fuente, él no tiene la última palabra. Ah, no. No. Después de que hablan él y Pablo, el que se levanta, resume todo y da el veredicto final. Es Jacobo, el hermano de Jesús. O sea, en el primer gran debate, Pedro es una voz de peso, pero no es el que da el martillazo final. Exacto. Ya choca un poco con la imagen de un poder absoluto. Ok, entiendo. ¿Y el segundo caso? El segundo es aún más directo. Está en la carta de Pablo a los Gálatas. Ah, sí. Pablo cuenta, con sus propias palabras, que tuvo que confrontar a Pedro cara a cara. Y reprenderlo públicamente. ¿Por qué fue? Por hipocresía. Pedro comía tranquilamente con los creyentes gentiles, pero cuando llegó un grupo de judíos más conservadores, le entró miedo y se apartó de ellos. Como si fueran creyentes de segunda clase. Justo. Y Pablo lo expuso delante de todos por comprometer la verdad del Evangelio por miedo al que dirán. Imagínate la escena. No es una corrección en privado, es pública. Esto sería impensable hoy en la estructura papal. Totalmente. Para el autor del análisis, este episodio pulveriza la idea de la infalibilidad. Tienes al supuesto primer papa cometiendo un error doctrinal grave. Y siendo corregido por otro apóstol. Muestra a un Pedro muy humano, muy falible. Definitivamente. Vale, ese es un punto muy fuerte. ¿Y el tercero? El tercero es sobre cómo se veía Pedro a sí mismo. En su primera carta, cuando se dirige a los líderes de otras iglesias, es muy revelador cómo se presenta. No usa ningún título especial. No dice, yo, el vicario de Cristo, o el sumo pontífice. Usa un término mucho más humilde. Se llama a sí mismo anciano igual que ustedes. Un coanciano. Se pone a su mismo nivel. Exacto. Se ve como parte de un grupo de líderes, no por encima de ellos.
Entonces, la fuente nos pinta un cuadro de Pedro como quizá el capitán del equipo. El primero en hablar, el que abre el camino. Ujú. El líder más visible, pero no el dueño del equipo. Es un líder entre iguales. Bien, creo que el argumento ha quedado muy claro. Si recapitulamos, la fuente nos presenta 3 líneas de evidencia. Sí. Primero, la lingüística. La diferencia entre Petros, la piedrita, que es Pedro, y Petra, la roca maciza, que es la confesión sobre Jesús. Segundo, el tema de la autoridad. Las llaves, como una misión inaugural ya cumplida, y el poder de atar y desatar compartido explícitamente con todos. Lo que apunta a un gobierno comunitario. Eso es. Y tercero, la evidencia práctica. El comportamiento de Pedro, donde no actúa como un monarca infalible, sino como un líder influyente que puede equivocarse y ser corregido. Conectando todos esos puntos, la conclusión final del documento es que la figura del papado, con su sucesión y poder centralizado, no es algo que se encuentra en estos textos. Lo ve como una construcción posterior. Sí, lo describe como una construcción posterior. Una movida de poder tanto política como religiosa que usó estos versículos como justificación, pero cuya estructura no se corresponde con el modelo original. Es un análisis que, sin duda, obliga a volver a leer estos textos con otros ojos. Y nos deja con una pregunta que va más allá de la teología. A ver. Si este análisis tiene razón y el modelo original de liderazgo en esa comunidad primitiva no estaba centralizado en una figura única e infalible, ¿cómo lograban tomar decisiones? Una buena pregunta. ¿Cómo funcionaba ese sistema de autoridad compartida? Y pensando en hoy, ¿qué lecciones podría ofrecernos ese modelo para nuestras propias organizaciones y comunidades, donde a menudo luchamos por encontrar el equilibrio entre un liderazgo fuerte y la responsabilidad colectiva?